Le saluda Cristian Omar Cervali desde Lima, Perú, deseando que el cuerpo de creyentes en Yeshua o nuestro Señor Jesucristo, como quieras llamarlo, sea edificado en la palabra de Dios. También aquellas personas que escuchan por primera vez puedan recibir el Evangelio manifestado en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para estos estudios que estamos haciendo semana tras semana, utilizaremos diferentes versiones de la Biblia en español. Por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia israelita, entre otras. Pero además usaremos como herramienta STED Biblia. Es un programa que nos ayuda y nos da información sobre los idiomas originales, en hebreo y griego. Y en este sentido, no tienes que ser un experto en hebreo y griego. Simplemente el mismo programa nos ayuda, nos aporta información para poder ver el sentido de cada palabra, de cada texto, si es un sustantivo, si es un verbo. ¿M? Entonces, también qué es el significado en griego o el significado en hebreo, y nos arroja más luz para poder acercarnos a la revelación bíblica. Todas estas herramientas, como las diferentes versiones de Biblia, es necesaria cuando uno quiere y desea hacer un estudio expositivo de las escrituras como lo estamos haciendo nosotros. También en este sentido, y usando este programa, nos vamos a esforzar por atender la construcción gramatical de cada palabra cuando lo amerite. En esta línea estamos todos aprendiendo y edificándonos en el Señor. Les comento que allí por el 2022, ya hace unos años atrás, mi tesis para la licenciatura fue Enseñanza expositiva de la Biblia para la edificación de la iglesia. Y desde entonces estamos comprometidos con este método de enseñanza. El método expositivo de las escrituras, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y en muchas veces nos detenemos en la construcción gramatical de cada palabra, nos permite, con la guía del Espíritu Santo, acercarnos lo más fielmente posible a la revelación bíblica. Nuestro anhelo es que cada oyente se comprometa con la verdad y refleje el carácter de nuestro Mesías Yeshua en su vida. Así que, dicho esto, tenga su Biblia en manos en Filipenses 3, versículo 1 al 8. Ya estamos en Filipenses 3, versículo 1 al 8. ¿Quién es realmente el apóstol Pablo? Quiero iniciar con esta pregunta: ¿quién es realmente el apóstol Pablo? Pues esto es lo que descubriremos en este líder de la fe, en nuestro Salvador resucitado, nuestro Mesías Yeshua. Este hombre tiene mucha influencia y queremos aprender dos cosas en esta lección de hoy. Primero, de dónde viene, y segundo, qué hacía antes que Yeshua lo encontrara de camino a Damasco. En este pasaje, Pablo quiere revelar quién era antes y quién llegó a ser tras abrazar la fe en el Mesías Yeshua, quien fue luego el propósito y el motivo de su transformación. Aquí hay una verdad importante. Esa misma transformación debe ocurrirte a ti y a mí. Puede que ya seas un creyente y damos gracias a Dios por eso. Pero ¿estás viviendo, o mejor dicho, estás viendo que tu vida es transformada en la medida que te rindes a obedecer su palabra?
¿Estás viendo que se conforma a la imagen del Mesías Yeshua? ¿Acaso no dice la Escritura que aún cosas mayores nosotros haremos? Nuestra vida debe ser emocionante y llena de aventuras en la fe. Y esto es lo que Pablo está por revelarnos hoy. Así que vayamos rápidamente a Filipenses 3, versículo 1. Tenga su Biblia en mano y vamos a leer el versículo 1 que dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esta palabra que comienza como por lo demás, se puede leer también como finalmente. Se puede leer también como finalmente. Este es un término que quiere decir con respecto a lo que queda, es decir, no es una palabra que busca concluir algo, sino que quiere denotar algo de manera de gran importancia. Así que, finalmente, hermanos, o por lo demás, hermanos, va a querer denotar algo de gran importancia. Pablo quiere enfatizar lo importante que ha sido la obra de Dios en su vida. Y debemos preguntarnos eso mismo. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida y qué cambios está produciendo? Finalmente, hermanos, dice Pablo, Pablo le habla a creyentes en Jesucristo, mujeres y hombres. No hablará como haciendo una excepción a la norma, como si esto debe ocurrirle solo a algunos creyentes. No, sino que está compartiendo verdades que cada creyente en Jesucristo o en Yeshua debería estar experimentando, y esto es una transformación radical. Piensa en esto, piensa en esto. El Espíritu Santo estuvo presente cuando el Mesías estaba creando los cielos y la tierra. ¿Qué sucedió allí? Bueno, Dios se movió y produjo cambios radicales sobre este mundo. Recuerde que el pasaje dice que el mundo estaba desordenado y vacío. Dios se movió y trajo orden. ¿Qué trajo? Orden. De la misma manera, usted y yo estábamos en ese desorden por el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué sucedió con la obra del Mesías? Dios se movió, envió a su Hijo, hecho semejante a los hombres, para entregar su vida en rescate por muchos. Nos redimió, nos dio su Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías y su palabra con la finalidad de traer orden nuevamente, orden, y seamos ese pueblo de gente santa y sacerdotes para Dios. Y esto debe ocurrir en nosotros. ¿De a qué me refiero? A ese orden que el Evangelio trae por la obra del Mesías. Esa transformación de la que Pablo va a hacer mucho énfasis. Y el deseo de comprometernos más y más con su palabra, que nos revela su carácter santo. Entonces Pablo está compartiendo verdades que cada creyente en Yeshua debería estar experimentando. Y esto es una transformación radical. Ese es el orden que Dios está trayendo a los creyentes. Quiere provocar y está trabajando en los creyentes. Sigamos leyendo el versículo 1 nuevamente. Dice, por lo demás, o finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir o las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gozaos en el Señor, dice Pablo. El gozo está relacionado con el concepto de la gracia. Así es.
solo podrás experimentar el gozo del Señor si hemos recibido su gracia. No importa la circunstancia que nos toque atravesar, tendremos verdadero gozo si hemos recibido la gracia de Dios. Más adelante hablaremos de esto. Y luego Pablo le dice lo que está haciendo, escribiendo esta carta a una congregación que tenía un amor profundo con la finalidad que comprenda la perspectiva de Dios y al aplicar su palabra para su santificación. Entonces Pablo dice, no es un problema para mí, no es un problema para Pablo reiterarle vez tras vez la palabra de Dios, pues él sabe que serán transformados al aplicarlas a su vida. Representa estabilidad para ellos, el orden de Dios para ellos, pero a la vez produce confianza a la congregación. Saber que Dios está con nosotros como proveedor. ¿Por qué? Porque Él provee todo lo necesario para nuestra santificación y transformación. Él está con nosotros cumpliendo su propósito y cuando nosotros vemos ese testimonio en nosotros, nos produce confianza. Leamos el versículo 2. Dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, les da una serie de consejos y advertencias. Y debemos saber que como creyente tendremos enemigos de nuestra fe. Satanás, sus demonios y personas que se oponen al mensaje de la cruz y su palabra. Y dice Pablo, guardaos, tengan cuidado. Este es un término que nos habla de usar nuestro discernimiento. Cuando dice guardaos, tengan cuidado, yo debo saber discernir. Y en este sentido, no tendremos discernimiento si no manifestamos un compromiso verdadero con su palabra. Una de las razones para estudiar con el método expositivo, los profetas, el Nuevo Testamento, es justamente ese, que a través de un estudio minucioso de las Escrituras manifestemos un compromiso con la verdad y al hacerlo, al estar gobernados y movidos por su palabra, ejerceremos el discernimiento conforme a la voluntad de Dios para no ser engañados y poder desenmascarar toda falsedad y engaño. Y dice Pablo, tengan cuidado de los perros. ¿Por qué dice perros? Porque en ese tiempo y en esa cultura, los perros no eran los animales amigables y domésticos de hoy día, sino que eran animales carroñeros que buscaban únicamente lo que ellos querían y necesitaban. No les importaba más nada, sino que todo su mundo giraba en sí mismo, y con esto está haciendo referencia a cierto grupo de personas que lo están molestando yendo a los nuevos creyentes. Estos son nombrados en otra parte de las Escrituras como judaizantes. Así es, judaizantes. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Ellos no están interesados en el mensaje del Evangelio por medio de la gracia. Su enfoque está en la obra y comportamiento. Déjenme decirle algo. Las obras y comportamiento son importantes, pero debemos tener el orden correcto. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de los méritos del Mesías, del mensaje de la cruz, su muerte, sepultura y resurrección. Y eso nos da la justificación por la fe y no por obras. Salvos por fe, por medio de la gracia, nuestros pecados son perdonados y somos justificados para Dios.
tenemos entrada al reino de Dios por su obra redentora. Todo eso es un regalo gratuito. Él hizo la obra y nosotros la recibimos por fe. Pero, habiendo sido salvos, las obras son importantes. Dios está pendiente de nuestras obras. De hecho, en Apocalipsis 2 y 3 se dice a las iglesias, yo conozco tus obras. Dios está deseoso y desea que abundemos en buenas obras. También dice en el mismo libro, yo vengo en breve para dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces vemos que las obras son importantes para el creyente. Pero estos individuos están enseñando una teología incorrecta, según la cual las obras son las que salvan al hombre. Ellos hacen gran énfasis sobre la circuncisión. Por eso dice Pablo, guardaos de los mutiladores del cuerpo, haciendo énfasis justamente en la circuncisión. Y aquí, querido oyente, quiero ser lo más claro posible cuando hablamos de la circuncisión. Pablo no estaba en contra de la circuncisión. Cuando leemos sobre la circuncisión en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en Génesis 17 encontramos a Abraham circuncidando a su hijo y a sí mismo. ¿Cuál es el propósito de la circuncisión? Y aquí está la clave. Aquí está la clave. No se pierda esto, por favor. La circuncisión habla sobre la muerte de la carne, la naturaleza carnal. El problema es que estos judaizantes, o perros como lo llama la Biblia, estaban asociando la circuncisión con la ley, algo que no debemos hacer. Una enseñanza errada en la que Pablo mencionaba con frecuencia en sus cartas. Así que volveré a preguntar, ¿dónde aparece la circuncisión por primera vez y aplicada a quién? Dijimos a Abraham. ¿Y qué dicen las escrituras de Abraham? Que era un hombre de fe, creyó en las promesas del pacto de Dios y esa fe le fue contada por justicia. Allí en Génesis 15:6, Dios perdonó sus pecados y fue justificado. Entonces, por creer en las promesas de pacto, Abraham fue salvo, fue justificado. Y esa fe ahora produjo la muerte de la carne en Abraham. Cuando hablamos de las promesas de pacto, estamos hablando de las promesas de un redentor. Dios había prometido un redentor desde Génesis 3:15, desde que la tierra y el hombre fue maldito y murió, Dios prometió a un redentor. Y a lo largo de la Torá se va a mencionar a ese redentor. Entonces, Abraham creyó en las promesas del pacto que tenían que ver con la promesa de un redentor. Él esperaba a su redentor por haber creído sin haberlo visto. Él creyó y le fue contado por justicia. ¿Mm? Fue justificado y esa fe ahora produjo la muerte de la carne en Abraham. De la misma manera, querido oyente, de la misma manera, sobre los creyentes actuales, si hemos creído en el Mesías, hemos muerto y resucitamos con él a una nueva vida. La nueva naturaleza, y mientras estamos aún en este cuerpo, debemos morir a la carne. Pero cuando eso no sucede, seremos creyentes vencidos. El enemigo ganará terreno para que no se cumplan los objetivos de Dios en nosotros. Por eso Pablo nos incita, nos enseña en sus cartas a hacer morir los deseos de la carne. Hacer morir los deseos de la carne.
Y sigue diciendo el verso 3. Lea conmigo. Dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, ¿por qué nosotros somos la circuncisión? ¿Por qué nosotros somos la circuncisión? Así lo llama Pablo. Él dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué quiere decir Pablo? Que por la fe en el Mesías hacemos morir la carne. Recuerde que dijimos lo que significaba la circuncisión, la muerte de la carne. Nosotros en el Mesías ahora hacemos morir la carne, la naturaleza pecaminosa. Participamos en su muerte como también en su resurrección. Nacemos a una nueva naturaleza, a una nueva vida en el Mesías. Es decir, la naturaleza pecaminosa muere y nosotros demostramos así lo que significa la voluntad de Dios. Nos comportamos conforme a la palabra de Dios, que hemos sido convertidos en una nueva creación, en una nueva creación. Y sigue diciendo Pablo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué produce esto? ¿Qué produce esto? Lo que en espíritu, sigue diciendo, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Preste atención a esto porque Pablo está dando enseñanzas que van a transformar a los oyentes, allí a los filipenses, y también la escritura quiere hacer lo mismo en nosotros. ¿Qué produce la circuncisión? Sigue diciendo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, somos los únicos por haber creído en el Mesías, por haber participado en su muerte, nosotros morimos con él y resucitamos a una nueva naturaleza. Somos los únicos capaces de adorar a Dios. Y eso es importante porque fuimos puestos aquí con el fin de adorar a Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que él está tomando la enseñanza que dejó el Mesías allí en el Evangelio de Juan 4, cuando él dijo, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que sin el Espíritu Santo no podríamos adorar, no podríamos servir a Dios. Sin haber sido redimidos por la sangre del Mesías, no podrás adorar a Dios. Podrás saber que Dios existe, pero no podrás adorar a Dios de manera que a Él le agrade. Sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y a ser guiado por Él. Y dice Pablo, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así es, cuando se va produciendo esta vida en nosotros, ¿cuál es el resultado? Que exaltamos al Mesías. Todo lo que hacemos es para alabanza de su gloria. Entonces la alabanza no está puesta en nosotros mismos ni en nuestros méritos, sino en la obra del Mesías. En Él, justamente. Todo se radica y se centra en Él. Él es el autor de nuestra salvación, de nuestra redención y de nuestra santificación. Aquí aprendemos algo. Cada buena obra que hacemos en el Mesías, por medio de su Espíritu Santo, obrando en nosotros, todo esto trae gloria a Él. Todo esto le glorifica a Él. Leamos el versículo 4 siguiente y dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Bien, Pablo aquí nos contará cómo vivía antes. ¿Qué hará Pablo? Nos contará cómo vivía antes. Y esto es interesante, conocer la vida de Pablo
antes de haber sido convertido en esta naturaleza nueva. Él vivía con una perspectiva diferente. Su antigua vida como fariseo, y él hablará del término ley, pero de la comprensión rabínica de la ley, lo que ellos enseñaban. Entonces, Pablo quiere decir esto en cuanto a confiar en la carne, de acuerdo a la tradición de los ancianos, lo que ellos practicaban, lo que ellos hacían. Pablo dice, yo lo hacía mejor aún. Yo apliqué sus leyes, apliqué sus formas, sus tradiciones, mucho mejor que todos ellos. Así que dice, yo tengo más de que confiar en la carne. ¿Por qué dice que yo tengo más de que confiar en la carne? Porque Pablo sus leyes y tradiciones verdaderamente se las había tomado en serio, las aplicaba a su vida. Era un hombre comprometido con esas ideas. ¿Mm? Leamos el versículo 5 y sigue diciendo, dice Pablo, hablando de él mismo, de su pasado, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Fíjese lo que Pablo dice de él en el versículo 5 y 6, lo que hemos leído. Dice Pablo, circuncidado conforme a la Torá, como manda la ley. Él dice que pertenece al linaje de Israel. Sabía de qué tribu venía, de la tribu de Benjamín. Y dice, hebreo de hebreos. Pablo dice, puedo rastrear a mi linaje desde el éxodo de Egipto, generaciones atrás al éxodo de Egipto. Y sigue diciendo, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, en cuanto a la comprensión de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pablo dice esto, él está enseñando acerca de su vida pasada. Y dice, era tan comprometido con esa tradición que cuando pecaba ofrecía sacrificio por sus pecados como lo demandaba la ley. Él se tomó muy en serio la vida de fariseo. Estaba consciente del pecado y hacía todo lo que debía hacer un judío fariseo. Entonces, basado en esa justicia, no en la justicia de Dios, sino en esa justicia, dice que era irreprensible. Pero aquí está el detalle. Ser irreprensible según la ley farisaica no le brinda seguridad de salvación. No le llevaba a una experiencia con Dios. No podía experimentar el nuevo nacimiento. No podía tener el Espíritu Santo habitando en él. No había victoria y no había esperanza. Todo ese conocimiento estaba basado según la comprensión del hombre. Estaba basado según la comprensión del hombre y no bajo la revelación divina. Y sigue diciendo, perseguidor de la iglesia. Recuerden el contexto. Cuando iba camino a Damasco con carta para el sumo sacerdote con el fin de arrestar y traer a Jerusalén a creyentes y encarcelarlos o ejecutarlos como hicieron con Esteban, ¿se acuerda? Con la aprobación del Sanedrín y de Pablo. Pero algo ocurrió cuando Pablo conoció al Mesías Salvador, el Redentor, y por medio de la fe experimentó a Dios por primera vez en la vida. Así, verso 7, veamos el verso 7 y el verso 8. Leamos los dos versos juntos. Pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué ganancia habla Pablo? ¿De qué ganancia habla Pablo? La ganancia desde una perspectiva mundana basada en la ley farisaica. Ahora, con tal de experimentar al Mesías Yeshua, las estimo como pérdida, dice Pablo. Todo lo que yo creía, lo que yo habría alcanzado, el estatus que tenía dentro del fariseísmo, lo tengo como pérdida, como basura. Al entenderle y recibir al Mesías, todas estas cosas son como pérdida. Pablo era fariseo de fariseo, demostró ser mejor y superior que todos ellos, un experto en la ley de los fariseos, conocida como la tradición de los ancianos. Tenía honor y prestigio, una jerarquía superior a los demás fariseos, y él dice ahora, por haberme encontrado con el Mesías, todas estas cosas son como pérdida, ¿con el fin de qué? De la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense los oyentes en aquel tiempo que están leyendo esta carta. Están escuchando, muchos lo conocían el pasado de Pablo, y otros se están dando cuenta por los escritos cómo era su vida pasada. Imagínese al leer esta carta de la conversión de Pablo y todo lo que dejó atrás. Aquí está la enseñanza, aquí está la enseñanza. Esto es vital y necesitamos entenderlo. Si como creyentes no dominamos esta verdad en nosotros, ¿y de qué verdad hablo? De morir a pasiones y deseos por el conocimiento de nuestro Señor Mesías. Aquí está la clave. Como Señor, no experimentaremos la vida que Dios desea que tengamos. No experimentaremos la vida que Dios desea que tengamos si no dominamos esta verdad en nosotros. Y cuando hablo de dominar esta verdad, hablo de morir a pasiones y deseos por un compromiso ferviente por las Escrituras, por la voluntad de Dios. Si esto no sucede en la vida del creyente, no experimentaremos nosotros la voluntad, los beneficios, las bendiciones. No veremos los objetivos de Dios cumplidos en nosotros. No experimentaremos la vida que Dios desea que tengamos. La transformación que Pablo vivió, él desea que sepamos que esta es la clave de todo ello. Morir a la carne, morir a los deseos, a las pasiones. Y hasta que no madures en el conocimiento del Mesías, no solo como tu Salvador, sino como tu Señor. A este momento, hasta que no alcances, hasta que no transites en esta senda, no tendrás el poder y la unción que necesitas con el fin de convertirte en lo que el Mesías desea que te convierta y por lo cual entregó su vida. La clave de esta carta y lo que Pablo nos está enseñando hoy es morir a la carne, morir a nuestras pasiones y deseos, porque esto nos lleva a una vida de unción, de poder, de confianza y de servicio en el Señor. Y todo esto dijimos que da gloria al Mesías. Muy bien, cerramos con esto. Shalom desde Lima, Perú.